Hola, soy Soledad de Crochet con Sola y en este video les voy a enseñar a comenzar sus trabajos sin tejer las cadenas de base. Entonces fíjense, yo tengo esta pequeña muestra. Si ustedes observan, estas son las cadenas de base, son las cadenitas con las que nosotros empezamos, ¿sí? Y luego vamos a tejer en cada una de esas cadenitas un punto. Entonces yo primero tejo todas las cadenitas, luego tejo estas que son las cadenas de subida que le dan altura al tejido y a partir de ahí voy a empezar a tejer un punto en cada una de estas cadenitas. Lo que yo les voy a enseñar es cómo ir tejiendo esos puntos sin necesidad de tejer la cadenita abajo. Fíjense, yo acá no he tejido cadenas de base, sino que he ido enlazando cada punto con el punto anterior. Entonces, ¿cuáles son las principales ventajas de empezar nuestro tejido con este método? La primera y principal, nos evitamos tejer la muestra. Entonces, nosotros normalmente tejeríamos una muestra, tomaríamos las medidas, haríamos una serie de cálculos y en base a eso determinaríamos cuántas de estas cadenitas tenemos que tejer para luego empezar a tejer esta primera vuelta. Mientras que de esta forma nosotros podemos ir agregando puntos al tejido, le vamos a ir agregando de a un punto y ahí vamos a ir viendo si el tejido tiene el tamaño que nosotros deseamos. La segunda ventaja es que esta forma es un poco más elástica que las cadenas de base y muchas veces también al ser elástica nos queda un tejido más parejito, que no pasa con esto, porque muchas veces ocurre que tejemos las cadenas de base muy apretadas y el tejido luego empieza a abrirse, o también puede ocurrir que tejamos las cadenas de base muy grandes, ¿sí? muy amplias, muy flojas, y luego cuando tejemos el tejido tiende a cerrarse y estas cadenas quedan flojas. Entonces de esta forma logramos un tejido un poco más uniforme. La tercera ventaja que tiene este método está en su base, que si bien, si ustedes comparan, también puede ser una desventaja porque, fíjense, acá ustedes pueden ver la cadena de base y acá pueden apreciar de que no se ven exactamente iguales los puntos en la parte inferior, ¿sí? Acá tienen como estos huequitos que en las cadenas de base no los tenemos. La ventaja de estos huequitos se da cuando nosotros tenemos que tejer en el sentido opuesto, porque fíjense, se ven exactamente igual a un punto. Entonces, si nosotros tenemos que tejer en el sentido opuesto, es decir, comenzar de acá hacia allá, es muy fácil picar la aguja en cada uno de los puntos, es muy fácil de contarlos, y también si tenemos que realizar costuras, ¿sí? Es muy fácil encontrar las hebras. Así que bueno, espero que este video les sea útil, se animen a aplicar este método. Si no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse y activar las notificaciones para que se enteren de los próximos videos que iré subiendo. Y a continuación les voy a enseñar a tejer los 3 puntos básicos, medio punto areta y punto vareta sin cadenas de base. El primer punto que vamos a tejer sin cadena de base va a ser el medio punto. Entonces, fíjense, vamos a comenzar con un nudo de inicio. Entonces yo voy a envolver mi dedo, inserto la aguja por debajo de la hebra, giro formando un rulito, tomo una lazada, la paso por el rulito y tiro. Tiro de la hebra corta para cerrar el nudo, tiro de la hebra larga para ajustarlo. Y con eso ya tenemos nuestro nudo de inicio. Una vez que ya estamos listos para comenzar, voy a tejer una cadena. Esa cadena que yo tejí va a ser la cadena de base, ¿sí? Es la cadena en la que yo voy a tejer el primer punto. Luego voy a tejer una segunda cadena que va a ser la cadena de subida. Porque en el medio punto nosotros generalmente no reemplazamos al punto por una cadena porque después es muy difícil picar la aguja. Entonces tejemos siempre una cadena para subir y luego tejemos el medio punto. Entonces voy a picar ahora, fíjense, yo tejí 2 cadenas. Esta de subida, pico en la primera cadena, que sería la cadena de base, y tejo un medio punto. Y a partir de acá sí vamos a empezar a tejer sin cadenas de base. Entonces, pico la aguja en esa misma cadena donde yo tejí el medio punto y fíjense, pico la aguja y tomo una lazada y la paso por la cadena. Me han quedado 2 lazadas en la aguja. Entonces, normalmente nosotros cerraríamos, ¿sí? Tengo 2 lazadas, cerraríamos, pero como no tiene base este punto, yo le tengo que crear esa cadenita base. Entonces voy a tomar una lazada y la voy a pasar por la primera que tenía en la aguja. Es decir, yo tejí una cadenita. Entonces, esa cadenita que yo he tejido acá es la cadena de base de mi medio punto. Entonces, ahora sí yo puedo tomar una lazada y pasarla por las 2 que tenía en la aguja cerrando el medio punto. Y fíjense, ya tengo 2 medio puntos sin haber tejido la cadena de base. Entonces, a partir de acá, vamos a picar, fíjense,
Así se ve el medio punto, este es el medio punto, yo ahora lo voy a girar y me voy a ir a la base. Voy a picar la aguja de esta forma, buscando tomar con la aguja estas dos hebras que tengo, ¿sí? En la base del medio punto. Entonces, tomamos esas dos hebras y nuevamente tomo una lazada, la paso por las dos hebras y me quedan nuevamente dos hebras en la aguja. Tomo una lazada y la paso por la primera tejiendo una cadenita y esa cadenita que yo tejí es la cadena de base del tercer medio punto y luego tomo una lazada y cierro el punto. Y fíjense, ya tengo tejido 3 medio puntos, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que en todos los puntos les va a aparecer, ¿sí? Esta en la base, este como huequito que yo les mostré al comienzo, ¿sí? En todos los puntos lo van a ver. Entonces, siempre vamos a picar en ese huequito para tejer la cadena de base del siguiente punto. Entonces, esto ustedes lo tienen que ver así. Así se ven los medio puntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la base de ese medio punto y tomar estas dos hebritas, ¿sí? Tomo una lazada, la paso por las dos hebritas, me quedan dos lazadas. Tomo una lazada, la paso por la primera, tejiendo la cadenita de base y nuevamente me quedan dos lazadas en la aguja. Tomo una lazada y tejo como si fuera un medio punto tradicional, es decir, ya cierro el punto. Y así se van viendo, ¿sí? Fíjense. Ustedes pueden apreciar acá este huequito. Es en este huequito en donde nosotros tenemos que ir picando la aguja. Entonces, fíjense. Nuevamente, nos vamos a ir a la base de este punto y vamos a pasar la aguja. Me quedan dos lazadas en la aguja. Tomo una lazada, la paso por la primera. Sí, estoy tejiendo la cadenita de base del punto. Y luego tomo una lazada y la paso por las dos que tenía en la aguja, tejiendo el medio punto. Nuevamente, lo repito una vez más. Es muy importante que primero ustedes ubiquen las dos hebras. Y fíjense, las dos hebritas estas que serían la base, ¿sí? Del punto anterior. Entonces es muy importante que ustedes ubiquen estas dos hebritas. Tienen que tejer flojo y asegurarse de que más o menos tengan la misma altura. Entonces fíjense, yo busco la base tomando las dos hebras, fíjense. ¿Sí? Busco la base tomando las dos hebras. Tomo una lazada, siempre flojito. Emparejo, tejo una cadena que sería la cadena de base y ahora con las dos lazadas que me quedan, cierro el punto. Y de esta forma nosotros vamos a continuar tejiendo, ¿sí? Sin necesidad de tejer las cadenas de base. Es decir, vamos a ir encadenando un punto con el anterior. El siguiente punto que vamos a aprender a tejer sin cadenas de bases es el medio punto vareta. Entonces, nuevamente vamos a iniciar con un nudo de inicio. Entonces, fíjense, envuelvo mi dedo, inserto la aguja por debajo de la hebra, giro la aguja formando un rulito, tomo una lazada, la paso por el rulito y tiro la hebra corta para cerrar el nudo, tiro la hebra larga para ajustar. Y ahora yo voy a tejer 3 cadenas. Entonces, fíjense, una cadena va a ser la cadena de base, es decir, donde iría tejido el primer punto. Y las siguientes 2 cadenas, esta que estoy tejiendo ahora, reemplazan al primer medio punto vareta de la vuelta. Entonces, esto se vería así, es decir, esta es la cadena de base y este es el primer punto. Vamos a comenzar a tejer el segundo punto partiendo de este. Entonces, yo voy a picar la aguja en esa primera cadena. Fíjense, tomo lazada, pico la aguja en esa primera cadena, tomo la lazada y la paso por la cadena, me quedan 3 y es en este punto en que nosotros primero acomodamos para que nos queden las 3 a la misma altura y bien flojito. Y ahora lo que voy a hacer es tejer la cadena de base. Entonces tomo una lazada y tejo una cadena, me vuelven a quedar 3 lazadas en la aguja, pero fíjense, ya tengo la cadena de base del punto. Entonces ahora voy a cerrar el punto, es decir, yo siempre que tejo en medio punto vareta me quedan 3 lazadas, tomo una lazada y la paso por las 3 que tenía en la aguja. Y así se ve el primer medio punto vareta terminado. Entonces, vamos a repetir.
Tomo una lazada y ahora sí me voy a ir a la base de ese punto. Fíjense que tenemos esta base, esta cadenita que tenemos acá. Voy a picar y voy a buscar la hebra que está del otro lado. Fíjense acá. Entonces yo tengo estas dos hebras. Ahora que sí tenemos estas dos hebras, sí vamos a tomar la lazada y la vamos a pasar por esas dos hebritas. Y de nuevo vuelvo a tener 3 lazadas en la aguja. Tejo una cadena, que sería la cadena de base, y ahora sí cierro el punto. Tengo nuevamente 3 lazadas, tomo una lazada, cierro. Y fíjense cómo se va viendo ya esta vuelta. A medida que avanzamos, ustedes van a ver que es más fácil encontrar este huequito. Este huequito en el que nosotros tenemos que ir buscando en cada punto, ¿sí? Para luego tejer el siguiente. Entonces, repetimos. Tomo lazada. Me voy a buscar ese huequito que tienen todos los puntos, que yo acá, fíjense que inserto entre estas dos hebritas. Pero lo importante es que ustedes busquen la hebra del otro lado. Es decir, tienen que tener 2 hebritas, fíjense. Entonces, tomamos una lazada y la pasamos por esas 2 hebritas de base. Ajusto, ¿sí? Ajusten para que les queden las 3 a la misma altura. Entonces ahora tengo 3, tejo una cadena, pasándola solo por la primera, me vuelven a quedar 3, tomo una lazada, cierro. Lo repito una última vez y después ustedes ya saben cómo se teje, van a continuar de esta misma forma. Toman una lazada, buscan el huequito, es decir, la base del punto anterior, que ustedes acá pueden ver que tenemos esas hebritas. Entonces picamos la aguja buscando encontrar las 2 hebritas, ¿sí? Porque si ustedes lo ven es como si fueran cadenitas. Lo que nosotros tenemos acá son cadenitas. A ver si lo puedo enfocar un poquito mejor. Así, ¿ven? Se ven como cadenitas. Entonces, tomamos una lazada, ajustamos para que nos queden bien flojitos y a la misma altura las 3 lazadas. Tomo una lazada para tejer una cadena y la paso solo por la primera. Me vuelven a quedar 3, tomo una lazada y cierro. Y así ustedes van a continuar tejiendo de esta forma hasta que tengan la cantidad de puntos que necesitan. El último punto que vamos a ver es el punto vareta, que es de los 3 puntos básicos el más alto. Entonces nuevamente comenzamos con un nudo de inicio. Entonces inserto la aguja, giro formando un rulito, tomo una lazada, la paso por el rulito y ajusto. Voy a tejer una cadena y esta cadena que voy a tejer va a ser una cadena de base, ¿sí? Es donde estaría tejido el primer punto. Y luego voy a tejer 3 cadenas más. 1, 2, 3 cadenas. Esas 3 cadenas van a reemplazar al primer punto vareta de la vuelta. Es decir, que nosotros esto lo estaríamos viendo de esta forma. Acá es donde empiezo y acá donde voy subiendo. Tomo una lazada como si fuera a tejer un punto vareta y pico la aguja en esa primera cadena. Tomo una lazada y la paso por la cadena. Entonces fíjense, vuelvo a tener 3 lazadas en la aguja. Aflojamos y nos aseguramos de que nos queden las 3 a la misma altura. Tomo una lazada y tejo una cadena pasándola, fíjense, por la primera hebrita. Y eso que me ha quedado acá es la cadena de base para este punto vareta. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a cerrar como si estuviera tejiendo un punto vareta tradicional. Es decir, voy a tomar una lazada, la voy a pasar por las 2 primeras que tengo en la aguja, me vuelven a quedar 2. Tomo una lazada, la paso por las siguientes 2 que tengo en la aguja. Y con esto yo tendría el primer punto vareta tejido sin cadena de base. ¿Qué vamos a hacer ahora? Volvemos a tomar una lazada y vamos a buscar ese huequito, fíjense, tomando las 2 hebras. Entonces, vamos a buscar ese huequito que nos queda en la base del punto anterior y vamos a tomar las 2 hebras y nuevamente tomamos una lazada y la pasamos por ese huequito que sería la base. Aflojamos y ajustamos para que queden a la misma altura. Tomo una lazada y tejo una cadena tomando solo la primera hebra, así la hebra que tenía. Entonces ahora nuevamente yo tengo esta que sería la cadena de base. Me vuelven a quedar 3 lazadas en la aguja, tomo una lazada, cierro las 2 primeras, tomo otra lazada, cierro las otras 2. Y así ustedes pueden ir viendo cómo quedan estos puntos vareta sin cadena de base. Entonces, repetimos. Tomo lazada,
busco la base, siempre tomando las 2 hebras. Busco la base del punto anterior. Tomo una lazada, la paso por la base del punto anterior, ajusto, ¿sí? No se olviden de ajustar porque si no después les va a quedar muy apretada la base y les va a costar picar la aguja. Ajustamos, que nos queden de los 3 de la misma altura, tomo una lazada, tejo una cadena con la primera lazada, me vuelven a quedar 3, cierro el punto. Entonces tomo una lazada, la paso por las 2 primeras, tomo otra lazada, la paso por las siguientes 2. Y así se va viendo. Fíjense que a medida que avanzamos, como les decía anteriormente, se va haciendo más visible este huequito que es en donde ustedes tienen que picar. Entonces se los muestro una última vez y ya con esto damos por cerrada la lección. Tomamos una lazada, buscamos la base del punto, ¿sí? La base serían, ¿sí?, estas 2 hebras. Siempre acuérdense de tomar las 2 hebras porque la idea es que la base, ¿sí?, se ve así como si fueran cadenitas. Entonces, tomo una lazada, la paso por la base, me vuelven a quedar 3 hebras, ajustamos para que nos queden flojitas y las 3 a la misma altura y ahora sí, tomo una lazada, la paso por la primera, ¿sí?, tejo una cadenita, eso que me quedó acá es la cadena de base y ahora cierro el punto. Tomo una lazada, la paso por las 2 primeras, tomo una lazada, la paso por las siguientes 2 y con esto ya me quedaría terminado el punto. Entonces, así se ve el punto vareta sin cadenas de base. Como les decía, es acá donde tienen que ir picando. A medida que avanzan se va haciendo más fácil. Así que bueno, espero que les haya gustado esta lección. Es muy fácil, solo requiere un poquito de práctica, pero realmente es muy útil. Sí, es muy útil poder empezar nuestros trabajos sin necesidad de tener que tejer muestras. Así que bueno, espero que les haya gustado. Se animen a probarlo y nos vemos en el siguiente video.